Continuamos, clase número 11 en esta su escuela teológica integral reformadora. Seguimos avanzando en este hermoso tema de lo que es la cristología de alta crítica en cuanto a la estadía de su niñez. Vamos a hablar de la niñez de Jesús, lo poco que registran las escrituras de este ser. Según lo que registra Mateo 2, 19 y 23, y Lucas 2, 39 y 40, y 4, 16, Jesús pasó toda su vida en Nazaret. Toda su crianza, su educación, su formación, su vida social se llevó a cabo en Nazaret. El punto que, habiendo nacido en Belén de Judea, se le dio el apelativo de Nazareno y era llamado Jesús de Nazaret, no Nazareno. Y aquí, no Nazareo, porque hay una confusión en algunos predicadores que dicen que Jesús era nazareo. No, nazareo era un voto que se hacía en el cual el niño, desde chavalito hasta su vejez, no tomaba vino, pura agua. Para ese entonces, la mayoría de las aguas estaban contaminadas. Es uno de los detalles por lo cual muchos tomaban era vino. No come aquí, que la gente toma vino es para rascarse y para después creer que son hombres, ¿no? Porque parece que sin vino y sin licor en el buche, parece que no son hombres. Y las mujeres también pasan eso también. El detalle está que aquí debemos de estar claros que Jesús a los 2 años de edad le tocó huir a Egipto y estuvo un tiempo en Egipto también. Luego regresa de Egipto a Nazaret. Entonces, el nazareo era un individuo que no se cortaba el cabello, que no tomaba vino, que no podía contaminarse o ir donde había un muerto y varias cositas más así. En el caso de Sansón, sí, Dios le pidió o lo pidió en voto de nazareo, pero Jesús era nazareno porque era de esa población. Es como que si estuviésemos aquí en el tiempo antiguo y nos fuéramos para el Tocuyo, en el Tocuyo van a decir, allá llegó Carmen, la de Palo Grande, porque como no había apellido, entonces se le adjudicaba del sitio. Allá llegó Hipólito, el de Villanueva. Allá llegó Hilda, la de Kibor. Así, por esa razón se le decía nazareno. La vida de actividad en su niñez hasta el comienzo de su ministerio. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía, oiga esto, y el niño crecía y se fortalecía. Pregunto, Adán, ¿cuándo fue hecho? ¿Creció? Adán comenzó a decir, papá, mamá. No. Adán es el único individuo que fue hecho del mismo tamaño que fue, y con todas las de la ley. Ese no dijo papá, mamá, dichoso el que no tuvo suegra. Porque se ríe, ¿vale? Y todo normal. Ahora, cuando decimos que Jesús crecía, estamos hablando de ¿quién? De un ser humano natural como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de, oiga, sabiduría. Oiga esto, no dice que se llenaba de conocimiento, dice que se llenaba de sabiduría. ¿Por qué se llenaba de sabiduría? Porque conocimiento tenía por demás. Pero conocimiento sin sabiduría es un lío para nosotros. Y la gracia de Dios era sobre él. Pero el versículo 52 del mismo capítulo dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Por lo tanto, estamos hablando de un individuo, de una persona, de un ser, que muchos quieren negar la humanidad de Jesús. Si observa bien, los 2 versículos hay una diferencia de 2 años en los cuales Jesús cumplió con el proceso de educación. Perdón, en los años. Proceso de educación que se daba a todo niño.
de acuerdo al cumplimiento de su edad. La responsabilidad principal que reposaba sobre los padres era entrenar a sus hijos para el desarrollo de su vida como miembros de la comunidad de Israel, cumplir con el mandato de Deuteronomio 6, 3 al 9, era tomado muy en serio y estaba incluido en las oraciones de la mañana y de la noche. Y a continuación voy a presentar en escala las diferentes etapas por las cuales pasó Jesús en su formación. Durante el tiempo de la niñez de Jesús, la enseñanza de los hijos recaía en gran parte sobre sus padres y la sinagoga. Lucas 2, 51, 4 y 16. Durante la escuela elemental, según las tradiciones judías de su época, se les enseñaba la lengua hebrea y el Pentateuco. Al estudiar los 5 libros de Moisés, el primero que se analizaba era Levítico. Esa era la norma. El concepto judío de cómo el hombre debía desarrollarse y entrenarse en la vida según sus costumbres era de la siguiente manera. A los 5 años alcanzaba la edad para empezar a estudiar las escrituras, empezando por la Torá, que consistía en el Pentateuco, que contenía las leyes de Dios y fueron escritas por Moisés. ¿A qué edad? A los 5 años. Escuchen. De 5 a 7 años son los 2 mejores años para educar a los muchachos. Y el trabajo principal, como aquí lo era para papá y mamá, sigue siéndolo yo. Los hijos no son para tirárselos a la escuela, porque en la escuela lo menos que le van a enseñar es Biblia. Tampoco son para traérselos a la maestra de escuela dominical para que ella sea la responsable de educarlo espiritualmente. No, el responsable es usted como papá y usted como mamá que me está oyendo y me está viendo, vea, dijo el otro. Ahora, en la escuela dominical se refuerza lo que en la casa se vio y no se le olvide que en la escuela dominical están 1 hora o 2 horitas y en la casa suya están todo el día, excepto las horas que están en la escuela, ¿no? Entonces la mayor responsabilidad de educar a los hijos en lo espiritual está sobre los lomos de ¿quién? De papá y mamá. A los 10 años, para estudiar la Mishnah, que tenía que ver con las tradiciones orales que se desarrollaban acerca de la ley. A los 13 años llegaba la edad para comenzar a cumplir los mandamientos y se hacían hijos de la ley o del pacto, conocido como Bar Mitzvah, y es recibido en la membresía de la comunidad. Les es dada por primera vez una porción de la Torá, donde el Bar Mitzvah demostraba su habilidad como hombre entre la comunidad judía y asumía total responsabilidad de sus propias acciones. El padre del joven hacía una oración diciendo: bendito sea el Señor quien me ha librado de la responsabilidad de este niño. El joven seguía bajo la responsabilidad de sus padres, pero él era responsable ante Dios por sus acciones. A los 15 años, para estudiar el Talmud, que consistía en un cuerpo de leyes hebreas, civiles y canónicas basadas en la Torá de Moisés, y el Talmud se componen de Mishnah y la Gemara, que es un comentario sobre dichas tradiciones legales. A los 30 años, según la tradición de los levitas, entra en la plenitud de sus servicios. Es posible que Jesús haya tomado este principio en cuenta para el inicio de su ministerio. Un levita no tenía autoridad para hablar o ejercer
en público sus liturgias, sino hasta que cumpliese los 30 años. Cabe notar que según Lucas 3:23, Jesús dio inicio a su ministerio a la edad aproximada de 30 años. Quizás lo hizo tomando en cuenta este principio levítico, aunque Jesús no era levita. El bautismo de Jesús, el rito de inmersión, conocido como bautismo, el cual era un símbolo de purificación o de renovación, era muy conocido por las religiones antiguas y en este sentido lo hacían para el judaísmo, además de ser un símbolo de purificación o de renovación, era un acto de proselitismo, de popularidad. El bautismo de Juan no era un simple acto religioso. Dentro de este bautismo había unas propiedades que lo distinguían de los bautismos tradicionales. Habían 3 factores que marcaban la diferencia en ambos bautismos. Apunta a una purificación no ritual, sino moral, induciendo al hombre a tener un cambio de conducta sin proselitismo alguno y sin sectarismo. Mateo 3, 1 y 8. Tiene un valor escatológico, ya que anuncia el reino de Dios procedente del Mesías como su mayor representación. Mateo 3:2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Mateo 3, 2 y 3. Anuncia el advenimiento del Espíritu Santo en la persona del ungido. Mateo 3, 11. La pregunta clave es si uno de los propósitos del bautismo era inducir al hombre a tener cambios en sus aptitudes, acompañado de una confesión de pecado. ¿Qué pecado iba a confesar Jesús y de qué comportamiento negativo se iba a retractar? Si analizamos a Isaías 43, Juan el Bautista fue el instrumento que Dios utilizó como agente externo para hacer la ordenación de Jesús en forma pública y enviarlo al ministerio. Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad. ¿Cómo? Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Por supuesto, aquí el término Jehová y nuestro Dios se refiere al verbo, a Jesús. A Jesús ya hablando en la actualidad. Mateo 3:3 y Juan 1:23. Lo anterior se corrobora con la lectura de Juan 1:28 y 31 y el verso 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía. ¿Cómo es que no le conocía a Juan si eran primos hermanos y se la pasaban jugando metra? ¿Cómo es que no lo conocía si cuando tenía 6 meses de embarazo, la madre de Juan, la madre de Jesús, fue a visitarla allá en el campo? Eran parientas. Era un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe quién es quién. ¿Cómo es que no le conocía? No le conocía como el Mesías, como el Cordero de Dios, como el enviado por Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús se vestía comúnmente como todo mundo y usaba un corte de cabello comúnmente como todo mundo. Jugaba metra, jugaba trompo, le tiraba basura de acerrín de madera a todos los hermanos y echaba broma igualito.
no era un tipo extraño, diferente a los demás. Ese es el caso. No le conocía, porque culturalmente era tan normal, que Dios tuvo que decirle, para que lo conociera, sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como de paloma y se posa en él, ese es. Porque los demás todos eran igualitos. Es el caso parecido a Judas. Al que yo le dé el beso, ese es. Claro, aparte de eso era de noche. Pero todos usaban las vestiduras, el corte de cabello muy similar. Entonces Judas tuvo que marcarlo con un beso. Algo parecido está pasando aquí. Entonces entendamos este detalle que Juan muestra para hacer la ordenación de Jesús en forma pública y enviarlo al ministerio. Ahora, la anterior se corrobora con la lectura de Juan 1:28. El siguiente día, ya pasamos por aquí, perdón. En Isaías 42:1 y 9 se deja ver claramente el comienzo del ministerio del Mesías, después de haber sido anunciado públicamente por Juan en el Jordán. Al ser bautizado, el factor principal del bautismo de Jesús fue la ordenación pública para el envío al ministerio. Yo lamento que el pastor y la pastora no esté aquí porque voy a decir algo que no sé hasta dónde esto va a traer revolución. Uno, los dos últimos ordenamientos del Antiguo Testamento es Juan el Bautista y Jesús. ¿Quién ordenó a Juan el Bautista como profeta? Su padre Zacarías, sumo sacerdote en oficio para el momento. ¿Qué elementos externos se usaron para ordenar a Juan el Bautista como profeta? Elementos externos. Agua, aceite, mantequilla, queso, arroz. ¿Qué le tiraron encima a Juan el Bautista para ordenarlo al ministerio? Nada, absolutamente nada. ¿Qué se hacía en lo normal, en lo común para ordenar a alguien al ministerio? O para ordenar a un rey, o para ordenar a un profeta, o a un sacerdote. Aceite. ¿Quién preparaba el aceite? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un individuo que había sido sacerdote por mucho tiempo y había sido elegido en suerte para que en ese año él fuese el sumo sacerdote. El aceite era aceite de oliva con una serie de especies aromáticas específicas y determinantes. Y era derramado o guardado en un cuerno. No podía ser en cualquier perla, cualquier pote. ¿Y lo hacía quién? El sumo sacerdote. Ese aceite se derramaba sobre 3 tipos de personas solamente: reyes, profetas y sacerdotes. Nunca se derramó sobre los jueces. Nunca se derramó sobre mujeres. Y mi respeto por las mujeres. ¿Por qué? Eso se lo preguntan ustedes a Dios allá arriba. Resulta que acá de un sumo sacerdote nace un profeta. ¿Quién es ese profeta? Juan el Bautista. ¿Quién lo ordenó? Su padre Zacarías. ¿Podía Zacarías usar aceite? Sí, era el que podía hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Dijo el gocho. Vaya usted a saber. A mí no me lo pregunten porque yo no era el secretario de Zacarías, no le escondí el cuerpo. Pero es algo que está en la Biblia. Entonces tenemos aquí a Juan el Bautista ordenando ¿a quién? A Jesús. ¿Qué elementos externos usó Juan el Bautista para ordenar a Jesús al ministerio? Agua, solamente agua. En el bautismo. No se usó aceite. ¿Podía Juan el Bautista usar aceite? No, porque no era sumo sacerdote, aunque era hijo del sumo sacerdote. Entonces de ahí para acá, señoras y señores, y señoritas y niños y niñas, se rompió el ritual del aceite dentro del ministerio bíblico. Eso es lo que quiero decir. De ahí para acá, más nadie, bíblicamente hablando, usaron ningún tipo de aceite. Porque una vez que Jesús ordena a sus discípulos, ¿qué les echó encima? Miel de abeja, leche de cambur.
¿Qué les echó? Nada. Dio la palabra. Los ordenó como tal. Los preparó, los ordenó. Los discípulos a los otros condiscípulos, tampoco. Pablo, Nuevo Testamento, ya. ¿Es ordenado por quién? Ananías. ¿Qué hizo Ananías con Pablo? Oró por él, le impuso las manos y más nada. Pablo ordenó un poco de gente. ¿Qué hizo por ellos? Oró por ellos y le impuso las manos. Cuando ordenaron a Pablo al apostolado, ¿qué le encaramaron encima? Agua bendita. ¿Qué le echaron? Nada, oraron por él. Ya el Espíritu Santo había dicho, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. ¿Le echaron aceite? Mi pregunta es, y con respeto, ¿por qué ahorita a esta altura de la vida, bajo el sacerdocio de Jesús, fuera del sacerdocio de Aarón, estamos derramando aceite? Y le echamos a Raimundo y todo el mundo. Pastor, pero la Biblia dice que orando por los enfermos, el aceite tenía 4 usos. Se usaba para las lámparas porque no había fluido eléctrico. Se usaba para la comida como siempre se ha usado. Un tipo de aceite era usado para ungir a los enfermos, que la enfermedad estaba afuera, subcutánea, creo que se dice, en la dermis. Pero los que estaban enfermos del corazón o les dolía el cerebro no le echaban aceite. Eran los que necesitaban el aceite para suavizar las heridas, suavizar que la piel se rasgó, todo está dañado. Y dice por allá Santiago, y orando por él, y la oración de fe sanará. ¿Y a dónde quedó el aceite? ¿Están aquí o se fueron? Eso se lo dicen al pastor que yo lo dije. De todo modo está grabado y él va a tener el video también. Entonces entiendan eso, hermanos queridos. Después hablamos, en la materia que viene vamos a hablar del Espíritu Santo, porque de repente alguno está diciendo, hermano, pero es que el aceite es tipo del Espíritu. Tranquilo, deje que terminemos esta materia y nos metamos en la que es del Espíritu, neumatología, para que veamos a ver si es del Espíritu. Si era tipo del Espíritu, y el otro es que si el aceite fuera tipo del Espíritu, supongamos que sí, el Espíritu ya no vino hace 2023 años, entonces vamos a seguir matando corderitos como lo hacían antes de que Cristo viniera. Si es un antetipo del tipo y ya vino el tipo, el antetipo perdió valor. ¿Estamos aquí o se fueron? ¿Pueden decir algo? Amén. El término registrado en Mateo expresa o expresado por Jesús, así conviene que cumplamos toda justicia, tiene que ver y es adjudicado directamente al acto de ordenación que se hizo en público de parte de Juan hacia Jesús. La ley de Moisés daba como mandamiento que todo sacerdote levita debería ser ordenado y consagrado al oficio sacerdotal a la edad de 30 años en adelante. Número 4.3, lavándolo con agua y siendo luego ungido con aceite. Éxodo 29, 4 y 7. ¿Esto era para quién? Los levitas. Pregunto yo, ¿Jesús era levita? ¿Y usted es levita? Usted puede ser Yanomami o puede ser gallón, igual que yo, los gallones de aquí. Pero que yo sepa, levita no somos, dijo el mexicano. Éxodo 29, 4 y 7 y Levítico 8, 6 y 36. Creo que este era el pensamiento de Jesús, que el momento era propicio para cumplir con dicho mandamiento. Su edad era de 30 años aproximadamente. Lucas 3:23. Estaba el agua como elemento principal para luego ser ungido por Dios con el Espíritu. Considero que todo esto se hizo por acto de conciencia, ya que Jesús no estaba sujeto a dicha ordenanza, porque él no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. La expresión que cumplamos toda justicia encierra en sí un compromiso recíproco, tanto en
Juan como el bautizador y en Jesús como el bautizado. Si leemos en Juan 1, 31 y 33, podemos notar que el acto del bautismo de parte de Juan era producto de un mandamiento y comisión que recibió de parte de Dios. El pasaje dice, y yo no le conocía como tal, ¿sí? Para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía, vuelve a decir el hombre que ha empeñado que no lo conocía y había jugado bastante metra con él. Se habían tirado pedazos de cambur en él, por allá en el conuco. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieras descender el Espíritu y que permaneces sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Es indiscutible que si Juan el Bautista recibió mandamiento de Dios para bautizar a Jesús, es lógico que Jesús recibiera mandamiento de Dios para someterse al bautizo, ya que detrás de todo esto había un propósito principal, que era declarar y divulgar el ministerio de Jesús en público. Todo esto se dio por la obediencia de ambos, cumpliendo así el mandamiento de Dios, estableciendo justicia. Mateo 21, 25 y 26. Esta es la causa por la cual los principales sacerdotes y los ancianos no dieron respuestas a la pregunta que le hiciera Jesús concerniente al bautismo de Juan en cuanto a su procedencia, si era de los hombres o de Dios. Si ellos decían de los hombres, los apedreaban el pueblo porque tenían a Juan como profeta. Y si decían que era de Dios, ¿por qué desecharon su autoridad y no se sometieron al bautismo? Sería la pregunta de Jesús. La verdad del caso es que en un supuesto que ellos hubieran contestado que el bautismo de Juan venía de Dios, ellos en su respuesta le estaban dando respuesta a su misma pregunta, ya que el elemento externo que Dios utilizó para enviar a Jesús al ministerio fue a Juan. Y si el bautismo que ejecutaba Juan es del cielo, entonces es con la autoridad de Dios que Jesús llevaba a cabo su enseñanza. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, típico de todos los judíos. Cuando usted le hace una pregunta, le responden con otra. Si no lo sabía, vaya aprendiendo. Yo también les haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era de dónde? ¿Era del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, escúcheme, los pastores de Israel, mentirosos, embusteros, sabiendo dijeron, no sabemos, los santos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas que hago. ¿Que no me quieren decir yo tampoco? Mateo 21, 23 y 27. La tentación como estado probatorio. Entonces, ya tenemos acá, sí, el ordenamiento de Jesús al ministerio. Ya sabemos de a dónde vino, ya sabemos los elementos que se usaron y se usa la edad, aunque Jesús no era levita, pero usó el método de los levitas para tratar de levantar menos roncha de la que iba a levantar. Ahora, vamos a ver la tentación como estado probatorio.
El término tentación que se utilizó del griego es peirazo, que indica inducirte al mal o presentar oferta de cualquier índole con el fin de sacarte del propósito de Dios. Esto indica que no solo lo malo se puede considerar tentación, que aún lo bueno puede ser una tentación eficaz para sacarte, oiga, de la voluntad de Dios. La tentación de parte de Satanás para con Jesús fue tan determinante que el mismo Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado. El único ser humano que Dios sometió y puso en tentación, oiga, fue a Jesús, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él no tienta a nadie con el mal, según los escritos por Santiago 1:13. ¿Podía Jesús pecar cediendo a la tentación? Claro que sí. La respuesta sería sí. Si Jesús es inmune a la tentación, está exento de la posibilidad de pecar. Entonces, de más está la tentación. Jesús ni siquiera estaba inmune en cuanto a la posibilidad de que el estado de pecado entrara en su espíritu. Se podía dar la posibilidad porque él era el postrer Adán, es decir, un segundo con las mismas características, capacidades y cualidades del primero, sin darle una posibilidad a un tercero. Y si Adán cayó, como cayó, Jesús podía caer también. Pero así como Jesús venció, Adán podía vencer también. Amén. Amén. Ok. El simple hecho de que el diablo haya tentado a Jesús es porque tenía la posibilidad de pecar y corromper el alma. Por esta causa, la tentación de Jesús se conoce como un estado probatorio. Jesús no podía comenzar su ministerio en plenitud si primero no vence en una forma parcial a su opositor. Es decir, Jesús, si no mata en lo privado sus osos y sus leones, no puede salir a vencer el gigante delante de todo el mundo. ¿Sí? ¿Se recuerda en el caso de David? Similar, parecido. Y ese caso similar es para usted también y para mí. No podía comenzar su ministerio en plenitud si primero no vence en una forma parcial a su opositor. Por la prueba que pasó Adán, Jesús tuvo que pasar con la diferencia que tuvo resultados positivos. Jesús, Adán negativo porque se rindió, se rajó, como dicen los mexicanos. Jesús tenía la posibilidad de pecar y corromper el alma, pero no pecó. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que Jesús no tuvo la asistencia del Espíritu Santo durante la tentación. El Espíritu Santo tuvo que dejarlo solo. Jesús es el postrer Adán. Si el Espíritu Santo no auxilió a Adán, tampoco lo hizo con Jesús. La única arma de defensa que Jesús tenía era la fe y la palabra, o la fe en la palabra, que viene siendo lo mismo. El otro aspecto del caso es que Dios no puso límites a Satanás durante la tentación. Él tenía para el momento todo el derecho de tentar a Jesús con todas sus fuerzas y con todos sus recursos. En Lucas 22:53 Jesús dijo, en el momento en que iba a ser arrestado, oiga, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, por lo que quiso decir, por ahora estoy bajo el dominio de las tinieblas. Y Satanás, y de Satanás, el infierno mismo se trasladó al Getsemaní para tentar a Jesús. El ataque del tentador, es decir, no crea que el ataque que Jesús recibió
en el desierto fue el único. No, esa fue la primera etapa. Pero cada vez que a Jesús se le hacían ciertos tipos de oferta, era un tipo de tentación. Jesús en el capítulo 6 de Juan, luego que hace el milagro de alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres que siempre nos sobrepasan y los niños que siempre nos sobrepasan, una vez que termina de hacer este milagro, la gente dijo, este es el hombre que necesitamos para que tome el gobierno. Y quisieron agarrarlo como rey. ¿Y qué hizo Jesús? Al monte. ¿Cree usted que no era bueno ser rey? Sí. Pero Jesús, él venía para un reinado espiritual que ya lo estableció y está en usted y está en mí. Amén. Por eso el reino de los cielos está en la tierra. La oración del Padre Nuestro es una oración que se hizo antes de la muerte y la resurrección de Jesús. Por esa razón, esa oración comienza de la siguiente manera: Padre nuestro que estáis en los cielos. No, hay algo que Jesús le antecede a la oración. Vosotros oraréis así. ¿Cómo? Vosotros oraréis así. ¿Y cuándo será eso? Después que yo muera y resucite, es que ustedes van a poder decir, Padre nuestro que estás en los cielos, porque ahorita Él es Padre mío nada más, y ustedes no. Cuando Jesús resucita y se junta con una de las mujeres, le dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Por primera vez lo dice. Porque ellos eran hijos por creación, pero Jesús se estaba refiriendo a hijos por pacto, porque nosotros somos hijos de Dios 2 veces. Hijos por creación, hijos por pacto. El mundo es hijo una sola vez, creación, pero nosotros somos hijos por pacto de sangre. ¿Amén? Amén. Ok, entonces usted debe sentirse alegre, muy alegre, de que usted es hijo 2 veces. Y Jesús es su hermano mayor. Ahora, en cuanto a la tentación, Jesús fue tentado en el desierto, tuvo su victoria, pero en el resto de la vida siguió en tentación. Es más, en la cruz del Calvario, uno de los ladrones le dice, si tú eres hijo de Dios, chico, bájate tú y nos bajas a nosotros y nos vamos. Otra vez tentación. ¿Lo podía hacer? Claro que sí. ¿Qué sostenía a Jesús ahí en la cruz? ¿Los clavos? No. Lo sostenía el amor por ti y por mí. Diga aleluya, diga gloria a Dios, diga santo su nombre. Su amor era lo que lo sostenía, porque él podía bajarse, no tenía problema con eso. Ahora, el ataque del tentador. A continuación vamos a estudiar el objetivo central de la tentación y el carácter de ella. Debemos tomar en cuenta que la tentación fue dirigida única y exclusivamente a la parte humana de Jesús, por lo que consta que la divinidad, es decir, el verbo, no tenía que participar de ella bajo ningún aspecto. Recordemos que aunque el diablo tentó en el huerto del Edén, fue a un hombre, no fue a Dios. Por consiguiente, tenía que ser un hombre en un postrer estado quien fuese tentado y soportara la tentación. Y este es Jesús. En la carta a los Hebreos dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados, que aquí está mal, expiar, es para quitar los pecados del pueblo. Pues en cuanto al sumo sacerdocio, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 y 18. Porque no tenemos un sumo sacerdote, un qué sumo máximo, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, 15. Partiendo de este principio, podemos observar que lo que fue sometido a prueba fue la humanidad y no la divinidad. Y de esta forma podemos tener mayor comprensión de la tentación en su primera
parte. Ahora, este gran sumo sacerdote fue tentado ¿en qué? Sino uno que fue tentado en todo. Jesús fue tentado absolutamente en todo. Alguien me discutía en estos días y me dijo, hermano, ¿y Jesús tuvo erección? Sí, porque si no, no tiene. ¿Le gustaron las mujeres? Claro que sí, porque si no le gustaron las mujeres no fue tentado en esa área. Hay áreas en las cuales usted sabe que usted no puede ser tentado, nada lo toca. Es decir, algunos de los que están aquí saben que si a usted viene un hombre ofreciéndosele, eso por usted guácala. Pero hay otros que me están oyendo y me están viendo, me van a ver y me van a oír, que les mueven el piso a los hombres, compañeros. No se caigan a pasiones. Y de las mujeres que están aquí saben que a alguna de ustedes se les insinúa a una mujer para estar con ustedes y ustedes se guácala. Pero hay algunas que les mueven el piso y quieren hacer lo que se hace luego que el maíz está jojoto y se pica y se come. ¿Saben qué es eso, verdad? Son inteligentes. Pero el detalle está que hay gente que una cosa le mueve el piso y otra no. A Jesús se le movió el piso en todo. Por eso Él tiene capacidad para entendernos a todos. Pero también Él tiene capacidad para decirnos, si yo no caí, vos tampoco debes de caer. Porque si yo vencí, tú estás llamado a hacer. Amén o ayayay. Ok, nos vemos en nuestra próxima clase, creo, ¿no? Ok.